Hola, ¿cómo están? Feliz jueves. Yo muy contenta, gracias a Dios, aquí compartiendo contigo, hijo. Hola, ¿cómo estás? Capítulo. Hola, ¿cómo estás, mamá? ¿Cómo están todos? Un gusto. Pues es un gusto saludarlos y sobre todo pedirles, por favor, que nos sigan, que nos acompañen, que nos ayuden a compartir el contenido que preparamos con tanto cariño. Hoy tenemos un tema que para mí es muy interesante y es desafiante porque le pedí a Luis que viera la serie de adolescente y la vi yo igual. Por mi parte, estuve platicando con mi esposo de ella, la vimos juntos y hay muchos temas que a mí me retaron en lo personal, que decía, qué difícil es ser mamá, ¿no? Otra vez ese pensamiento de uno le pone todo el amor, generalmente uno le pone todo eh, la disposición para poder criar. Sin embargo, cuán diferente eh, las personas que estamos creando pueden reaccionar ante diferentes motivos. Y, y me quisiera quedar con esta frase que dice, respetar la adolescencia no es retirarse, es permanecer disponibles sin imponer. Y yo creo que sí debemos de no imponer, pero al menos yo vengo de una cultura donde nos educaron muy diferente. El otro día me decía Esteban, mamá, es que tú no nos puedes educar como fuiste educada. Han pasado años, han pasado generaciones y generaciones, y debo decir que la generación en la que me tocó educarte a ti, Luis, en una etapa de adolescencia, hay un abismo a la edad de adolescencia de ahorita de tu hermana, ¿no? Entonces, eh, cuesta ir como papá teniendo que readaptarte a la situación de ser papás. Y en esta serie quisiera conocer qué es lo que tú percibes y me quedo yo con la escena uno y de hecho hice algunas anotaciones por aquí. Y la primera escena es cuando, cuando llegan a arrestar a Jamie en su casa. Cómo entran, esa manera abrupta en la que entran, esa cara de los papás de no entender, la hermana, la cara de susto de la hermana y el niño metido en su cuarto, encerrado en su cuarto, en la esquinita de su cama, cuando le dicen guarda silencio, te vamos a arrestar y que se para el niño y que incluso se hace pipí el niño de susto. ¿Qué estaría pasando? Yo sé que estaría pasando por la mente de esa mamá y de ese papá, pero quisiera que nos contaras un poco, Luis, ¿qué percibiste que estaba sintiendo el niño? Porque una cosa es comenzar a ver la serie y otra es conforme se van a... Saberla, ¿no? Ajá. Bueno, primero, a ver, ¿qué sintió? Yo creo que un shock total, ¿no? O Ujú. sea, un shock total. eh, Independientemente de lo que pasó, o sea, el que lleguen a tu casa a arrestarte como lo es en la serie, yo creo que al grado de que te haces pipí, Ujú. entonces en ese sentimiento estoy tratando de pensar como si tuviera 13 años. Ujú. Un shock total, un miedo total, incertidumbre de saber qué pasó, qué hice, qué no hice, porque, o sea, es un shock total, yo creo, que a no haber medido las consecuencias de algo, ¿me explico? Y no creo, y yo creo que parte de que no se hayan medido las consecuencias es por una inmadurez muy grande de un niño, que no justifica nada, ¿eh? De un niño de 13 años. Yo la estaba viendo y es curioso, pero conforme iban pasando las cosas, yo empecé a sentir la angustia de esa mamá y empecé a sentir esas miradas entre el papá y la mamá. Y yo decía, no puede ser porque yo veo aquí que hay cierta comunicación entre el papá y la mamá. Eso percibía yo. Em, y sin embargo, me llama mucho la atención y, y no sé si lograste alcanzar a ver eso tú, cuando ya se lo llevan a la comisaría y le dicen al niño,
eres menor de edad ¿Quién y quieres uno de que tus tú- padres, ¿quién quieres que te acompañe? ¿Por qué crees que él eligió al papá? Yo creo que eligió al papá. A ver, es que estaría muy tonto decir que por automático niño escoge papá y niña escoge mamá, ¿no? Pero al final, yo creo que escoges con quien te identificas más, Ujú. consciente o inconscientemente. Mira, yo creo que a veces los hijos como hijos encontramos en el papá esa figura de fuerza, ¿no? Esa figura paterna que te defiende. Y el otro día en una clase nos decían cómo eh, hicieron un experimento y le decían a la mamá, o sea, le ponían a su bebito enfrente, ¿no? En una cunita. Entonces pasaba la mamá y le decían, a ver, abraza a tu bebé. Y la mamá agarraba al bebé y lo cargaba así, y lo arrullaba, ¿no? Y el papá iba por el bebé y lo cargaba y lo veía. Entonces, el cómo los hijos sienten esa conexión más visual con el papá y esa conexión más de apego, de estar arropaditos y estar como acurrucados y protegidos por la mamá. Sin embargo, yo siento que en esa particular familia, como en todas Nunca las había pensado eso familias, de las miradas, ¿eh? sí, Nunca se me había ocurrido hasta ahorita. a mí me parece que el niño incluso encontró complicidad con el papá. Incluso encontró esa complicidad de mi papá me está entendiendo en automático. Y mi mamá, que al menos en esa familia se veía más ruda, que se veía como más, pues mano dura, como hubiera dicho mi papá, el niño dijo, mi mamá me va a meter una friega y yo ahorita no necesito que nadie me meta una friega, necesito esa mirada de tú me entiendes. Pero me pareció completamente, em, pues, de un daño psicópata en el niño, Ujú. el cómo cuando el papá le dice, solo quiero que me digas si lo hiciste o no. Solo quiero que me digas, ¿y qué fue lo que hizo? Porque a lo mejor algunos de ustedes no han visto la serie. Les pido por favor que si no la han visto, sáltense el episodio, vayan a la serie y luego regresen a ver el episodio para no spoilearles la serie. Pero el papá le estaba diciendo, ¿tú la mataste o no la mataste? Te están acusando de haber matado a alguien. Y el niño nomás decía, yo no lo hice, yo no lo hice, yo no lo hice. Y el papá le creyó. El papá no tuvo duda, el papá no. Y cómo los papás muchas veces les creemos y les creemos porque los queremos tanto que no queremos ver más allá de lo que A ver, queremos pero ver. antes de eso, ¿tú crees que siempre les crean? O más bien, ¿tú siempre nos creíste o más bien no querías creer el otro ese? Exacto, siempre prefiero creerles y prefiero O sea, creerles, ¿pero prefieres creerles por él o porque prefieres decir, no es tan grave. O sea, si no me dice, no está en peligro, según yo. Después de ver la serie me queda claro que debo de llevar a mis hijos a rascar a lo más profundo y a confrontarlo, y no conmigo, sino con ellos mismos, con ustedes mismos como hijos. Porque a veces los papás, por quererlos proteger de ustedes mismos en acciones en las que se han equivocado, hacemos como que no pasa nada. a ver, y ahora me quiero salir un poquito de la serie en cosas que yo la regué? Ujú, Que alguien de los hijos te ha regado, el ejemplo que sea. Cuando te dicen la regó en tal cosa, hay un shock, ujú. hay un shock. ¿Qué se siente ahí como mamá? ¿Le crees al quien te diga? A ver, un ejemplo X. Se peleó en la escuela, Luis se peleó en la escuela y se agarró a trompadas a tal persona. Ujú. ¿Qué se siente primero como mamá? Y luego, ¿le crees? De inmediato dices, primero quiero escuchar
a Luis, en este caso, que sería yo? No, a mí sí me gustaba escucharlos. A mí. Sí, claro, a mí me gustaba escucharlos, pero yo era bien sacatona. Entonces, después de escucharlos, yo le hablaba a mi psicóloga y le decía, oye, ¿qué crees que tengo que hacer? Fíjate que pasó esto, ¿qué me recomiendas? Porque no me sentía con la capacidad, porque tu papá siempre me decía, gorda, no creerles no es malo. O sea, tu papá siempre me dijo, no creerles no es malo. No creerles es permitirles que ellos se den cuenta de sus errores. Y yo, gordo, pero es que no son malos. Pero tampoco no creerles no es malo. Entonces, por eso les digo que la serie para mí fue muy confrontativa, Adriana conmigo, porque fue Dios del cielo. O sea, ¿cómo hubiera actuado yo como mamá? O sea, me le hubiera trepado al policía encima y le hubiera dicho, estás levantándole falsos a mi hijo. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque siempre he querido creerles, pero no necesariamente siempre están diciendo la verdad. Exacto, o sea, pero no crees que siempre creer, o sea, a ver, estamos hablando de la serie, ¿no? Pero no crees que siempre creerles puede hasta cierto punto dañar mi ego, Luis. Deja tú dañar el tuyo. O sea, hacer que los niños digan, pues, siempre me van a creer, puedo hacer lo que quiera. Y ahí viene de alguna manera lo que tu papá me decía. Y el ser. Y me lo ha dicho 1000 veces. Más, Es más, yo te puedo asegurar alguien que si que tu nunca papá y yo hubiéramos sido los papás de Jamie, Jamie me hubiera elegido a mí. Jamie no hubiera escogido a tu papá. Jamie me hubiera escogido a mí porque hubiera sabido que yo hubiera hecho todo y más para comprobar que él no fue. Que ajá. Pero no crees que eso de ser, bueno, en este caso, literal, ¿no crees que eso sería ser cómplice de un delito? Claro, sí lo es. Sí lo es. A ver, y el papá no fue cómplice, y el papá dijo, vamos a cooperar, ¿no? Sí, vamos a cooperar. Sí. Y créeme que yo también hubiera cooperado. Yo siempre les he dicho, si hacen algo que le haga daño a alguien en plena conciencia, con la pena de Dios, les doy mi bendición y que... Pero ahí cómo te desapegas de tu hijo en un momento específico, de decir, o sea, yo creo que llegó un punto en la serie, ¿no? Que el papá, pues como que dijo, oye, pues esto sí pasó. O sea, ¿cómo le haces como papá para en ese momento separar? Híjole. Que es, o sea, porque no deja de ser tu hijo, pero no deja de ser un delito, o sea, ¿te lo explico? Yo creo que sí. O sea, vuelvo a lo mismo. ¿Que realmente amas? Vuelvo a lo mismo y no quiero, o sea, no quiero spoilear, pues, pero... No, pero si ya les dije que si no la han visto, corran a verla y regresan. Pero ¿cómo separas ahí que es tu hijo, pero que sí mató a alguien? Yo la verdad, Luis, creo que todos los papás, toditos, lo que debemos hacer es enseñarle a nuestros hijos la verdadera justicia. Porque entonces estarías haciendo un daño gigante. Ahí le dices, mi rey, te amo y te voy a amar por siempre, pero cometiste un delito, mataste a alguien. ¿Qué es? No puedo en este momento hacer nada por ti. ¿Qué es un acto de amor más grande como papá? El luchar contra cualquier prueba para dejar libre a tu hijo. Yo creo que la escena. O es más acto de amor más grande el decir, ¿sabes qué? La regaste, vas a la cárcel, chavo. Yo creo que eso fue lo que hizo el papá. El papá perfectamente lo amó. El papá cuando vio el video en la escena en la que su hijo literal está apuñalando a la niña, el papá dijo, sácatelas. O sea, por donde lo vieras. Y ahí el papá dobló las manos y dobló las manos por amor a su hijo. Y dobló las manos por amor a su hijo porque yo creo que no hay más daño que permitir que nuestros hijos vivan en su propio engaño. Y sobre porque todo... Porque no se cura eso, ¿eh? No creo. No creo. O sea, hasta mitómano te puedes volver hasta totalmente. Cierto grado. Tú puedes estar alimentando el que pues qué. Y luego quería platicar contigo me llamó mucho la atención la escena también donde el papá descubre pues lo que su hijo estaba haciendo en redes, ¿no? O sea, el cómo el término que yo no conocía, no sé si tú habías oído hablar del tema ¿cómo le llaman? ¿Nuns?
Se llama el miedo a no ser aceptado ¿FOMO? por quien eres. No. Ah, ya sé cuál dice. Chirrón, se me fue el término este. Pero pues él lo tenía y luego esa soledad que el niño estaba viviendo y por lo que buscaba pertenecer a eso y cómo el niño se está involucrando incluso en temas de misóginos. ¿Por qué? Porque lo único, el chavito lo que quería, vida mía, porque también Era aceptación. era que lo quisieran, era aceptación. Pero me quiero ir todavía un pasito atrás de cómo unos papás podemos no ver. Unos papás, y los digo porque me ha pasado, no crean que soy una octava maravilla. ¿Me ha servido hacer conciencia? Sí, me sirve estudiar un montón, porque muchas de las cosas que luego me dicen en la escuela digo, ay, Jesucristo, no he hecho esto, y me pongo las metas para irlas haciendo. Pero cuando ustedes se encerraban en su cuarto, la verdad, muchas veces, si yo estaba trabajando en mi compu o haciendo cosas, decía, Adriana, párate y ve a abrirle la puerta. Ve a ver, dales un beso, diles que sí, cómo están, incluso cierra tu computadora, invítalos por un helado. Muchas veces, y ahí entiendo que el papá y la mamá trabajaban también, pero yo creo que los papás lo que tenemos que hacer es estar mucho más pendientes de nosotros, involucrarnos en la vida de nuestros hijos, más que esperar a que nuestros hijos se involucren a nuestra vida. Ahí sí te voy a decir algo. Es más responsabilidad de los papás entender el mundo de los hijos que de los hijos hacer 100%. parte de su mundo. 100%, 100% estoy de O sea, acuerdo contigo, pero a veces los y ahí hay una, creo que hay una mala concepción, por así decirlo, Ujú. de decir, es que le estoy dando su espacio, le estoy dando su espacio, le estoy dando su espacio. O sea, no estoy, y no quiero decir, es que puede tomarse muy radical lo que digo, pero no quiero decir que la gente no necesita su espacio, porque sí. Ajá. O sea, hay veces que yo necesito mi espacio, hay veces que tú necesitas tu espacio, y hay veces que es muy sano, pero, o sea, no, a veces creo que el decir para todo es que necesita su espacio puede causar un distanciamiento más grande todavía, ¿me explico? O Totalmente. sea, es casi como si fuera, y qué difícil, porque es casi como que fuera con pincitas hasta dónde puedes o no puedes acompañar a tu hijo o hija en su defecto. Nada más me quiero regresar al término que no me acordaba porque me estaba yendo a mis notas. El término es incel. Era lo que él buscaba. Meterse a un rollo de incel, que quiere decir involuntariamente célibe. El chavito estaba pasando por un momento muy rudo, pues porque en plena adolescencia todos los niños, pues queriendo noviar, queriendo conocer el amor, entrecomillado, Sí. y pues él no. Él más bien estaba siendo relegado de esta posibilidad de ser querido, amado, aprobado por, por una niña, ¿no? Entonces, no quiere decir que el chavito no estuviera sufriendo, no estoy justificando lo que hizo, estuvo terrible, matar es matar, ¿no? Sin embargo, yo creo que los papás, como lo acabas de decir tú, sí somos responsables de acompañar a nuestros hijos de tal forma que no se sientan que tienen que pertenecer a otra cosa, sino hasta que estén listos para pertenecer a otro lugar y que la vida les vaya dando esos espacios en sus espacios de escuela, en sus espacios recreativos, porque se sienten sumamente sólidos en su familia. Un chavito que se siente sólido, protegido también por su familia, creo que le cuesta más trabajo, le costaría más trabajo el sentirse que tenía que pertenecer a algún sitio, ¿no? Entonces, recapitulando, esto que acabamos de decir, sí es responsabilidad de los papás involucrarnos en la vida y en las emociones y en los sentimientos de nuestros hijos. ¿Y cómo? Acompañándolos. Papá y mamá,
en la parte que nos corresponde, la mamá siendo ese lugarcito donde encuentran el regazo que encontraron siempre, y el papá, pues, con esa mirada de aquí estoy para ti, con esa fuerza de yo te voy a sostener, y sobre todo, yo creo que como papás, reconociendo que nuestro hijo está pasando por un mal momento, que nuestro hijo necesita ser apoyado. Y a veces es muy cómodo para muchos de nosotros el decir, estoy haciendo todo y más por ellos, ni tan todo y ni tan más, porque tu hijo aún haciendo tu todo y más se está sintiendo solo. Y como te decía yo también al principio, muchas veces es aguantar vara y confrontar nuestro propio ego de decir, hey, no se trata de ti, socarrona, se trata de tu hijo. No se trata de que tú seas una buena mamá o de que tú le estés rezando. No, se trata de ti. Se trata de tu hijo. Y con mucho dolor en el alma les puedo decir, uno de mis hijos una vez me lo dijo, porque yo es que, hijo, dime qué hice mal. Dime que no hice bien como mamá. ¿Dónde te fallé? Y me acuerdo sus ojitos gigantes, volteó y me dijo, mamá, no se trata de ti, no te das cuenta, y ese es tu problema, que crees que todo se trata de ti, esta vez se trata de mí. Cuando tu hermano me dijo eso, dije yo, claro, claro, ¿cuántas veces los papás creemos que se trata de nosotros? Y yo creo que ese es el principal obstáculo para que nuestros hijos verdaderamente estén acompañados. Otro momentito que me gustaría. Eso es bien importante, papá e hijo, Ujú. y en todo tipo de relaciones también, ¿eh? O sea, cuando centras tu relación en ti, yo creo que es una relación que está condenada a fracasar. Y por una relación me refiero a una relación con cualquier otra persona, hermano, papá, tío, primo, prima, amigo, amiga, colaborador de trabajo, colaboradora de trabajo, con cualquier tipo. Cuando centras la... ¿Cómo quieres que se formule la relación en ti? Está condenada a fracasar porque estás viendo cómo engrandecerte a ti y estás partiendo de tu pensamiento hacia los demás. Es como las veces cuando te presentas con alguien que estás más preocupado por decir tú tu nombre Ujú. que el nombre de la otra persona. Sí. Eso es escala. O sea, ¿cuántas veces llegan personas a saludarnos y no te acuerdas del nombre? Ajá. Y te lo dijo hace 15 segundos. Estás tan preocupado en cómo voy a saludar cómo voy a poner la mano, cómo voy a decir mi nombre, voy a dar un abrazo. Estás tan metido en ti que se te olvida lo más importante. Y lo más importante es crear una relación. Pero cuando estás únicamente viendo la relación para cómo engrandece tu imagen y cómo te engrandece a ti, es una relación que está condenada a fallar. En este ejemplo, es una relación papás e hijos, pero sí creo que se puede hacer en escala en todas las relaciones. Si ves la relación a través de ti, estás condenado a que esa relación fracase. Estoy de acuerdo. Hay una escena que, que me gusta muchísimo y es la escena donde están platicando al final em, el papá y la mamá. Ya. Y cómo ellos, me partió el alma cómo el papá entró al cuarto de Jamie y abraza la almohada y se le queda viendo y pues evidentemente hay mucho dolor y hay mucho dolor sí por su hijo, pero sí también por lo que como papá Sí, sí, sí. no pudo percibir y al mismo tiempo, eh, pues ese vacío que va a quedar ahí, ¿no? Previo a esta escena hay una escena muy bonita donde van en el coche, el papá, la mamá y la hermanita, y me pareció tan importante esa, esa charla entre el papá y la mamá, donde empezaron a cantar canciones de cuando eran novios y se empezaron a acordar de los momentos en los que estaban muy enamorados y llevaron a la niña a ese momento donde
donde vivían plenamente el amor y la niña estaba contenta y la señora cantaba y él cantaba y fue un momento en el que para mí fue crucial que la niña lo estuviera viviendo y fue crucial porque eh, yo sí creo que a veces los papás nos preocupamos más en que tengan lo que necesitan para tener una vida digna, buena, de aprendizaje y tal. Pero lo que más debemos enfocarnos los papás, y lo dicen estudio tras estudio tras estudio, es de la relación que hay entre el papá y la mamá. Si el papá y la mamá tienen una buena relación, los hijos van a estar bien. Si, lo que más les podemos dar a los hijos El ejemplo. es una, ni siquiera ejemplo, es el testimonio vivo del amor. Porque al hijo al final del día no son dos pilares separados y si se quebra uno, pues me enchuego. No, es un pilar fuerte, es un pilar sólido el que sostiene a la familia, ¿no? Entonces, creo que fue importante el que se lo pudieran mostrar a su hija, porque la hija también estaba sufriendo. La hija de la nada se quedó sin hermano, de la nada, pues era la hermana del matón, ¿no? Y le tocaba leer las cosas terribles que le escribían en la camioneta a su papá, o el que le aventaran cosas al papá, o lo que fuera, y a ella le tocó. Y ella no era ni poquititititito responsable de lo que estaba pasando, mucho menos culpable de lo que estaba pasando. Y ella tenía que apechugar, y qué bendición que ella pudo tener el amor vivo de sus papás en ese cachito de paseo en el coche, ¿no? Pero ahí cuando llega, que Nada más quiero hacer hincapié ahí. Eso que dices del papel, la mamá, para mí es bien importante. Eh, Te ibas antes. Estamos tan preocupados en, en darles lo que nosotros, Ujú, todavía no soy papá, pero seré. Es una preocupación tan grande en tener ujú, todo, eh, que nunca falte nada material, ¿no? Así, ujú, para ujú. etiquetarlo. O sea, Claro, que nunca falte nada material. Que a veces se nos olvida que los intangibles no tienen precio. Todo lo demás sí. claro. Y estamos tan obsesionados con tangibles que se nos olvida, de alguna manera, que los intangibles, que no tienen precio, se florecen a través del ejemplo. Entonces, si no hay un ejemplo de intangibles que entiendas amor, compañía, sacar una carcajada, si no hay un ejemplo de intangibles, todo el mundo te puede dar tangibles. Wow. Y por tangibles hablemos de cosas materiales. Todo el mundo te puede dar cosas tangibles, pero pocas personas te pueden dar cosas intangibles. Si no hay un ejemplo de coherencia y congruencia en una relación papá y mamá, donde los intangibles son el pilar, pues el niño, pues cualquiera le puede dar lo mismo, ¿me explico? O Claro. sea, Luis, ¿y para ti cuál sería un intangible? Y hablo como mamá. O sea, ¿qué intangibles para ti han tenido valor a lo largo de tu vida? ¿qué intangibles han tenido? A ver, voy a dar ejemplos concretos y luego los profundizaremos, pero por ejemplo, el que hayan ido a mis partidos de fútbol, Ujú, a mí me encantaba. Eh, el que me hayan recogido a mí y a mis amigos para ir a nuestra fiesta de cumpleaños. mm, Intangibles. Que me hayan acompañado en cositas que yo iba haciendo, desde, ay, me acuerdo, imagínate cuando tenías yo creo que 6 años, que empezaba a vender, compraba rocaletas y las vendía. En la privada, las vendía en las Sí, 5 casas de al lado, que me acompañaran a hacer ese tipo de cosas. mira. Este, este está chistoso, que me organizaran fiestas, y no por las fiestas, pero sino, o sea, yo tengo grandes recuerdos de la foto del pastel, o sea, para mí era como muy importante el pastel, y nunca fui posterior porque no me acuerdo yo comiendo pastel, pero o sea, como que la foto del pastel, Ujú, cantando las mañanitas, papá y mamá, esa, eh, el que me marcaran cuando estaba fuera, ujú, que me marcaran, oye, ¿cómo vas? Que me mandaran fotos, ¿cómo vas? Aquí va bien. Eh, el que rezaran por mí,
El saber que recen por mí, de repente una foto, oye, hoy me acordé mucho de ti y recé por ti. Eso, entre muchos otros ejemplos, que ya luego los traduces y son maneras de decirle te quiero a alguien, pero quise poner como ejemplos concretos de cosas que a mí me gustan, que estoy seguro muchos papás saben qué son estos intangibles que hacen sentir especial a los hijos. Mira, y a veces los papás queremos hacer. Y se vale decir también lo que te gusta y lo que no. Como, No, claro. O sea, hablemos del tema del fútbol. A mis hermanos no les gustaba que lo fueran a ver. Ajá. A mí sí me gustaba. Claro. Entonces sí se vale también decir, oye, no, porque hay cosas que... A ver, y me lo decían, por favor no vengas. Y para mí me clavaban una espada en la espalda. Y había cosas que a ellos les gustaba que tú fueras, que a mí tal vez no. O sea, cada hijo se educa de manera diferente. Sin duda. Yo creo que como papás tenemos que hacer mucha conciencia de lo que nuestros hijos disfrutan con nosotros, de lo que nuestros hijos, y tú lo sabes, mamá, tú lo sabes, papá, ustedes saben perfectamente eso que a tu hijo le hace palpitar el corazón y hay que ir un paso adelante, porque yo creo que cuando te sabes tan amado, tan cuidado y tan querido, pues no la riegas. O sea, y muchas veces no la riegas no por no querer, tú decir, pues ni modo, pago las consecuencias. Pero no si la consecuencia es el dolor de mis papás, ¿no? O sea, muchas veces en mi vida no hice cosas que sabía que eran no tan buenas, no por mí, sino por el dolor que podía causar en mis papás, que siempre estaban para mí. Entonces era como, ay, no hagas tonteras, mijita. O sea. A ver, porque yo creo que creciste educada en un ambiente de un amor coherente. Pues sí. Que era el de tus papás. Tú que aprendiste un amor coherente, pues ¿qué querías? Que el amor que sientes tú por tus papás fuera coherente. Y ahora, conste que yo viví con un papá y con una mamá que lo que ellos decían era la ley, ¿eh? O sea, yo les digo que yo me acuerdo hasta antes de casarme que yo quería ir a buscar casa con tu papá y mi papá me dijo, no, mijita, hasta que te cases tú te vas. Entonces yo decía, wow, pues, y me acuerdo que me puse triste y tal, pero no necesariamente me rebelé, pues dije, pues algo sabrán, ¿no? Pero bueno, volviendo a la escena esta, donde el papá y la mamá platican y ¿qué hicimos mal? O sea, ¿dónde nos equivocamos? Un poco esa pregunta que le hacía yo a tu hermano, o sea, ¿dónde estuvo? Y la pregunta para reflexionar es, pues, ¿de qué manera los papás podemos equilibrar la disciplina y la libertad? O sea, ¿dónde está ese punto medio? Porque la línea está súper delgada. O sea, ¿cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes a que se desarrollen con total autonomía, pero a que no se sientan desatendidos? Porque a veces también los papás podemos decir, ya está grande, pues que tome sus decisiones y que decida. Y la neta, estamos haciendo concha. Muchas veces es, ya están grandes, bye, que ellos sabrán. Y en realidad, no saben. En realidad tenemos que entender. Mi mamá me lo decía mucho. Mi hijita, sobre todo contigo, que eras mi primera adolescente, me decía, Adriana, es adolescente, adolece. Adolecer es que está sufriendo, le duele. Y le duele porque está en ese punto donde él justamente, el adolescente, quiere ser libre, pero al mismo tiempo quiere estar pegado a la, entre comillas, comodidad de estar completamente arropado y acogido por sus padres. Pero pues sabe que si quiere libertad, pues también hay consecuencias dentro de esa libertad, ¿no? Y muchas veces los papás no sabemos estar, no sabemos estar porque queremos que ustedes estén más que nosotros estar junto a ustedes. Entonces, ¿cómo crees o cómo te hubiera gustado o qué te dice pues tu juventud, ¿no? Tu juventud de cómo crees que los papás podemos ayudar mucho más a los hijos a sentirse queridos y acompañados sin sentirse hostigados o digamos que
invadidos en su espacio? A ver, está muy buena la pregunta. Yo creo, primero partiría de que no hay fórmula correcta. No hay, o sea, si algo te funciona con un hijo, no necesariamente te va a... Y no me gusta hablar, o sea, no lo quiero decir como hijo en sí, porque todavía no tengo hijos, pero quiero hablar... Tú como hijo, Como relación, tú como hijo, no como papá, pues porque no eres papá, la mamá, o sea, tú como hijo, ¿cuándo te sentiste invadido en tu independencia y dijiste, "Ugh"? O cuándo fue, a la maíz les valió más a mis papás y me dejaron? ¿Me cachas? Ujú. Mm, es que yo creo, en mi caso en particular, hablando de mí, que siempre confié mucho en lo que me decían. Y, y que si bien hubo muchas cosas que no entendía en su momento, hoy las entiendo. Y entendía que todas las cosas que hacían eran consecuencias de un acto de amor que ustedes querían tener. Entonces, Pero eso lo sabes hoy. por eso, o sea, Trata de ponerte en la quiero, mente de un quiero, adolescente, porque si quieres yo te recuerdo, adolescente, cómo retabas y cómo confrontabas, ¿no? En tu etapa de adolescencia. Pero yo confío mucho y no sé ni siquiera si tú lo tengas grabado de alguna forma en tu etapa de adolescencia, pero yo confío mucho en el contacto visual y confío mucho en esa auténtica confianza que debe haber en la relación de padres a hijos. Y, y, y cuando existe la confianza es que tú estás verdaderamente en el entendido de que ya los acompañaste, de que ya los guiaste, de que, de que ya les mostraste lo que está bien y lo que está mal. Ahora, como pasó en la escena de la película, donde decían ellos, ¿cómo le hicimos? La niña fue una tipaza, la hijita, y estuvo educada idéntico que el niño. Y a lo mejor la niña no tenía tanto, tanto dolor en su alma o tanto deseo de pertenecer, y ella ya tenía su grupo de amigas sólido y tal. Y a lo mejor es ahí donde podemos intervenir muchas veces los papás, ¿no? En ayudar a nuestros hijos a que se relacionen con otras personas, a tratar de involucrarlos en actividades que los lleven a socializar. Y definitivamente para ustedes, jóvenes, va a estar mucho más difícil la crianza, porque nuestros hijos van a tener muchos más justificantes para tener espacios solos. Y el otro día lo platicaba, esto mismo que estoy platicando hoy contigo, Luis, lo platicaba con amigas y nos decían, es que si los papás, por estar trabajando, cuando llegamos a casa decimos, basta, estoy cansado, yo también me meto a mi cuarto, qué bueno que mis hijos están en paz. Los papás ahí también tenemos que hacer un esfuerzo extra. Ya tenemos a nuestros hijos, es decirles, caminamos tantito. O vean sí, qué linda está la tarde, aunque pero hay solo lo único que yo voy a diferir ahí, Me que a encanta ver, que difieras. y todavía no tengo hijos, entonces no sé cómo vaya a ser esa presión, pero no puede ser nunca más importante la energía que le pongas al trabajo que la energía que le pongas a tus hijos. ¿Me explico? Lo que pasa es que yo pienso que muchas veces los papás, ahí estuvo el error, creo yo, de los papás de Jamie, que ellos pensaban que su energía que tenían, tanto el papá como la mamá, la usaban en trabajar. Un papá no tiene nada más que ser proveedor, o sea, porque entonces los papás se quejan de que son proveedores, es que solo soy un proveedor, pues, pues es que tú solito te haces proveedor, porque vienes diciendo que trabajas todo el tiempo, que todo el tiempo estás trabajando, que trabajo, llegas y más trabajo, o sea,
y le acabas dando las migajas de tu tiempo a tus hijos, pues te conviertes, tú solito te haces un proveedor. O sea, yo sí creo que lo más importante tiene que ser el tiempo que le designes a tus hijos. Y entiendo el tema, a ver, todavía no tengo hijos, eh, pero pues sí trabajo y sé que hay veces que haces cosas que no quieres hacer, que hay veces cosas que se te salen de agenda, pero tú solito te vas a ver, te vas a convertir en proveedor si te comportas como uno. Ujú. ¿Y qué es comportarte como uno? Pues darle lo que te sobra de tu tiempo a tus hijos. Eso hacen los proveedores. De acuerdo. Y yo creo que ahí el giro tiene que ser al revés. Lo más importante tiene que ser el tiempo que le des a tus hijos. Yo quisiera nada más decir algunas anotaciones que hice y créanme que lo hice en conciencia, lo hice tratando de entender y de entenderme como mamá todavía de adolescentes. Yo creo que esos silencios o esas respuestas evasivas muchas veces en los adolescentes no las debemos de ver como quién es su espacio. No, los niños te están queriendo decir algo. Los silencios hablan y tenemos que aprender a escuchar esos silencios y tenemos que aprender a escuchar esos silencios porque nuestros hijos nos están queriendo decir algo. Eh, y cuando nosotros como papás logramos descifrar eso que los hijos nos están diciendo, va a ser mucho más fácil darnos cuenta de cuáles son esas emociones y esos sentimientos tan complejos con los que están batallando nuestros hijos. Entonces, yo creo que los papás lo que tenemos que hacer es ser más empáticos y reconocer, ¿y saben qué, papás? Validar lo que nuestros hijos nos están diciendo. ¿Cuántas veces llega un hijo y nos dice, mamá, es que estoy bien triste? Ay, no, qué triste ni qué nada. Ve qué bonito está. Y entonces nosotros estamos invalidando esa tristeza que tu hijo te digo. Y no le vas a decir, sí, mijito, qué triste. No, es, ¿te sientes triste? ¿Por qué? Y llevarlos a que ellos mismos reflexionen en eso que los está haciendo sentir triste. Y no para ayudarlos a que se tiren a la desgracia, no, sino para que desahoguen contigo ese sentimiento de tristeza que es válido para tu hijo y que lo puedas ayudar a decir, ¿y qué te motiva ahorita a sentirte un poquito mejor? Pero una vez que la criaturita haya enfrentado ese propio sentimiento y que haya sentido que su sentimiento de tristeza o de desolación fue validado por sus padres. También es bien importante, creo que el que logremos ser un puerto seguro para nuestros hijos, el que nuestros hijos sepan que hayan hecho lo que hayan hecho, pueden llegar con nosotros y pedir ayuda. Y muchas veces cuando nos piden ayuda, se las vamos a dar, sí, pero el darles la ayuda no quiere decir que vamos a solapar burradas, ¿no? Ser pacientes, ser pacientes. Si ellos están batallando, nosotros debemos ayudarlos a que no estén batallando tanto y tenerles paciencia para que poco a poco ellos vayan em, digiriendo esa etapa emocional, porque es muy emocional la adolescencia, que están viviendo. Hay que llevar mucho a los hijos a la reflexión, hay que llevar ese diálogo y a veces los hijos son mudos, pero cuando se hace una pregunta propia y atinada, los hijos se pueden soltar y se sueltan hablando. A mí me pasa mucho eso con Esteban. Puede llevar un día en silencio total y llego y le digo, oye, hijito, ¿cómo ves de esto? Y ¡sues! Se me suelta hablando y podemos estar 1 hora y media, 2 horas, y él no ha dejado de hablar. Y papás, cuando nuestros hijos hablan, dejémoslos hablar. Nuestros hijos nos están queriendo platicar para poder ser escuchados. No quieren nuestro consejo, quieren nuestros oídos. Hay que hacer muchísimas preguntas abiertas y sobre todo hay que mirar a nuestros hijos, hay que mirarlos con amor, hay que, hay que abrazarlos con ternura y hay que corregir cuando se tiene que corregir. Y corregir no es violencia. Corregir no es decir,
te equivocaste aquí, la consecuencia es esta. Y sobre todo si queremos todavía ser mucho más pros, como en las leyes, hablar de cuáles son las reglas y las consecuencias de romper tal y cual regla. Pero lo más importante, sin duda, y creo que eso se las debo a mis papás por mucho, y creo que también eh, tu papá se lo debe a tus abuelos, a mis suegros, el que hayan sido unos esposos que se supieron amar, que se supieron acompañar, que se supieron mirar. Y si eres una madre soltera, eres mucha madre para tu hijo, eres mucha madre para él, y lo vas a poder sostener en brazos como lo haría la figura paterna y mirarlo hacia arriba, como lo vas a poder arropar. ¿Por qué? Porque tu hijo tiene tu certeza. Y es lo que queremos darle a nuestros niños. Como conclusión, esta película me llevó a mí personalmente a cuestionarme las áreas de oportunidad que tengo como mamá, y el darme cuenta que es mi responsabilidad de mamá el buscar cerca de mis hijos, porque es mucho más complicado para los hijos adolescentes acercarse a los padres para contarles tal o cual situación. Entremos, papás, al mundo de nuestros hijos, porque muchas veces son unos gritos silenciosísimos, pero son unos gritos tan agudos que no estamos escuchando y que les puede hacer un daño irreversible en el alma y en los corazones de nuestros hijos. Me encantó mirarla. A mí me sorprende cómo hay jóvenes, porque créanme que van más de 6, que me dicen, ay no, yo ni la quiero ver. Porque a lo mejor también se van a confrontar con propias situaciones de la vida que les ha presentado. Ojalá todos lo vean, y conste que a mí Netflix ni me habló para que me dijera que hablara de la serie, pero creo que es una serie con una gran oportunidad para crecer, para llevar un diálogo en familia y, ¿por qué no?, platicar con nuestros hijos adolescentes de cómo miran ellos esta situación. Muchísimas gracias. Gracias, hijo, una vez más. Les pido encarecidamente que le den like, que se suscriban en YouTube, que nos den like en Spotify, que compartan para poder seguir creciendo junto a ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bye. Hasta luego.